porque tenemos que grabar las clases. Ya, ahora sí está grabando. Bueno, como les decía, vamos a recapitular un poquito lo que es la historia de la psicología para después ver las corrientes de la psicología, ¿ya? Bueno, la historia de la psicología, ¿no? Como habíamos visto en los videos y como hemos ido entendiendo, en realidad empieza desde la antigüedad, lastimosamente no como ciencia, pero sí empieza desde la antigüedad, desde cuando los filósofos y líderes religiosos se preguntaban sobre la naturaleza humana, ¿no? E intentaban explicar el comportamiento humano. La psicología como ciencia es una disciplina más joven, más o menos poco más de 100 años, y ahora un poco más, ¿no? De 100 años, pero todavía es joven como ciencia. La psicología dejó de ser parte de la filosofía cuando se empezaron a usar instrumentos y técnicas con éxito en las ciencias naturales, y en vez de la intuición y la experiencia propia se comenzó a reunir información a partir de observaciones sistemáticas y experimentos controlados. Bueno, ¿no? Los comienzos de la psicología tiene un largo pasado, pero una historia corta sería como ciencia más que todo, ¿no? Este es un precursor de la psicología experimental. Y como hemos visto, ¿no? Ya este es un repaso, ¿no? Psicología viene psique de alma, ¿no? Que hemos visto alma, al principio los filósofos, ¿no? La descifraron el psique como alma. También lo graficaban como mariposas, por si acaso, ¿no? Pero era como esa energía que nos movía todo. Pero de ahí se fueron dando cuenta que a los seres humanos había algo diferente, ¿no? Que era la mente, que nos hacía comportarnos diferente y que es más que solo el intelecto, ¿no? Que solo el pensamiento, ¿no? Nosotros tenemos otras motivaciones, ¿no? Tenemos otra forma de planificar, tenemos el juicio y raciocinio, entonces tenemos todas nuestras facultades mentales, ¿no? Entonces después pasó que es lo que nosotros utilizamos a hacer sí que la mente, ¿no? Y luego el estudio de la mente, en realidad, ¿no? O sea, literalmente sería como el estudio de la mente, pero posteriormente por eh, el tema de que ha ido avanzando experimentalmente como ciencia, ya es el estudio del comportamiento humano, ¿no? William James acuñó el término, ¿no? Psicología es uno de los que acuñaron el término, pero ya vamos a ver bien quién lo acuñó. Dice que la psicología es la ciencia de la vida mental. Y tiene razón, ¿no? Es la historia de la conducta observable eh, de la actividad mental, ¿no? Es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos y los procesos mentales, porque si nos damos cuenta también, para encontrar muchos de los procesos mentales, los psicólogos han estudiado mucho de los animales también, ¿no? Por lo que los sujetos conocen y se orientan en su entorno y aprenden de la experiencia. Justamente una de las personas que, como les dije, iban a ver en las corrientes de la psicología, estudió el conductismo, ¿no? Y estudió mucho en animales, justamente fue John B. Watson. La psicología tiene su origen en la magia, la religión, medicina y principalmente en la filosofía, ¿no? Ya sabemos que la filosofía es la madre de toda la ciencia y tuvo muchos aportes justamente también en psicología. Eh, Platón, ¿no? Fue uno de estos grandes filósofos que estuvo del 427 al 327 antes de Cristo. Y para él el cuerpo era una cárcel para el alma es distinta al cuerpo, y como ustedes conocen, creo que ya les había hablado un poquito de esto, ¿no? Las ideas platónicas, el amor platónico. El amor platónico viene justamente porque
Platón, ¿no? Creó un mundo de las ideas, ¿no? Un mundo utópico, ¿no? Este, por favor, agreguen a las personas ya. Eh, eh, Porque cuando yo me salgo, o sea, tengo que salirme de compartir. Bueno, Platón planteó este dualismo psicofísico, ¿no? El alma del hombre viene de otro mundo, el mundo de las ideas, como les decía, del Topus Urano, que nace con una dotación de conocimiento. Para él, la parte del alma, ¿no? Como que es la mente, era un mundo perfecto, ¿no? De un mundo ideal, ¿no? Para él el alma era racional, la cabeza, lo irascible estaba en el pecho, o sea, es como las emociones, ¿no? Y lo apetitivo estaba en el vientre, ¿no? Ese lo relacionaba así, ¿no? Y él decía que el alma tenía un origen divino, ¿no? O sea, que el hombre tenía un origen divino y que ese origen divino estaba en el alma, ¿no? Y tenía una prisión como castigo el cuerpo. Y eso también tiene que ver mucho con las mitologías eh, que se hablaban de que el hombre llegó como un ser de luz, digamos, no, esto es más metafísica, ¿no? Y filosofía, como un ser de luz, ¿no? Y que acá este, se fue formando el cuerpo, ¿no? Y lo fue encerrando al hombre, o sea, ellos tenían pues sus teorías, ¿no? Pero se creía siempre que el alma tenía un origen más divino, ¿no? Aristóteles, del 384-322, se lo reconoce como el padre de la psicología, al menos filósofo, o sea, no científica, que dice que él escribe, se lo reconoce porque él escribe el primer libro, ¿no? Texto, porque no todos los filósofos escribían, ¿no? Y en este caso Aristóteles escribió el Tratado del Alma, el primer texto de psicología que ha sido escrito. El hombre es parte de la naturaleza, el alma es propiedad esencial del cuerpo, fuera de él carece de sentido y existencia. Bueno, y para Hipócrates, si ustedes reconocen Hipócrates, ¿no? Nosotros hacemos nuestro juramento hipocrático gracias a Hipócrates, ¿no? Fue filósofo, pero también reconocido como médico, ¿no? Y él habla de los cuatro elementos asociados con los cuatro humores y las cuatro cualidades. Y él habla perdón, estoy un poco ronca y creo que se está empezando a notar, es que con la lluvia me mojé. Bueno, él habla de que hay cuatro elementos y él lo relaciona esto con el hombre, ¿no? Los cuatro elementos son fuego, tierra, agua y aire. El fuego está relacionado con la sangre y con lo cálido y seco, ¿no? Ya esto él le decía a las personas que eran como sanguíneas, que eran las personas como que más alegres, como lo ven en los dibujitos de la izquierda, ¿no? Después, la, eh, la, perdón, sí, es el sanguíneo, está bien. Eh, el fuego es el caliente seco, es la bilis amarilla, es colérico, es verano, me estoy confundiendo. El fuego es el colérico, perdón chicos, me voy a ir un poquito abajo. El aire, que está a la izquierda, es la bilis amarilla, es caliente húmedo, el humor es sangre, el tipo es sanguinario y estación primavera. Este es el sanguíneo. Como lo ven con la estación primavera, es como que el más alegre. El agua, frío húmedo, es la flema, su humor, es el flemático, está en invierno. Y este es como de un humor más pacífico, más tranquilo, ¿no? Y el otro es el melancólico que está con la tierra, que es la bilis negra. Sus cualidades frío seco, tipo melancólico, estación otoño. Y este es el melancólico que se lo reconocía como más depresivo, ¿no? Bueno, en la edad adulta, una recapitulación, ¿no? No se enfoca específicamente el estudio de la vida mental ni de la conducta humana, porque en realidad eran más filósofos, ¿no? Los representantes de esta edad eran Tales de Mileto,
Él destaca el carácter huidizo de la captación de la realidad mediante la sensación. Pitágoras, sus estudios eran más en números, ¿no? El alma está regida por leyes matemáticas y es inmortal. Heráclito, considerado el precursor de la psicología por sus estudios del alma humana. Demócrito señala que existen los átomos vitales y psíquicos que al ingresar por los canales los sensoriales nos permiten alcanzar el conocimiento. Almeón de Crotona desarrolla una teoría cerebral de la sensación. Hipócrates, que estábamos hablando de Koch, afirma que el temperamento resulta de crasis o mezcla de 4 humores: sangre, flema, bilis y atrabilis. Y por si acaso Hipócrates, mucho tiempo no se usaron sus teorías, cree que no, pero en realidad mucho tiempo, por lo que les hablaba de que en la edad antigua después viene la edad media y el oscurantismo, ¿no? Entonces en realidad Hipócrates siguió siendo por mucho tiempo muy estudiado. Luego Sócrates habla de la psicología está subordinada a la ética. Platón, que estábamos hablando, ¿no? De Platón y sus ideas platónicas, ¿no? Para Platón el alma era separable del cuerpo, inmortal y eterno. Concibe que el alma posee 3 partes: la racional, irascible y apetitiva. También habla de la influencia educativa y social en la personalidad. Eh, y, y en realidad la psicología tenía mucha influencia en la educación, inclusive muchas de las corrientes de la psicología muy cercanas a las corrientes de la educación, ¿no? Porque inclusive una de las corrientes de educación es la conductista, ¿no? Que ya no se, que se critica en realidad, ¿no? Pero que también estaba muy acorde con las corrientes de la psicología, que las van a ver ustedes después. Aristóteles, considerado padre de la psicología antigua, negó que el alma estuviera separada del cuerpo y dice que el psique es el soplo vital que dinamiza las funciones vitales de hombres, animales y plantas. Menciona 3 tipos de alma: racional, sensitiva y vegetativa, y el alma es aquella por el cual vivimos, pensamos y sentimos. En la Edad Media, como yo les decía, ¿no? Hubo este tema que fue la quema de la Biblioteca de Alejandría, y fue por una pelea religiosa entre, eran los judíos, los cristianos y los griegos, ¿no? O sea, en realidad los politeístas, ¿no? Más claros, ¿no? Porque ustedes saben que antes en realidad fue en Roma, me estoy confundiendo, ¿no? Porque fue Roma el que termina unificando el cristianismo, ¿no? Pero ya empieza el cristianismo y empiezan a pelear, y como había muchos tratados también o sea, tenía mucho miedo a la religión politeísta y habían esas peleas de religiones. Y los filósofos, muchos eran politeístas o eran ateos, ¿no? Pero tenían no solo los filósofos, sino que en la Biblioteca de Alejandría había todo el conocimiento desde los egipcios, los griegos, o sea, había mucho, mucho conocimiento ahí de todo el mundo, de todas las religiones antiguas y de todos los pueblos antiguos que ellos habían conquistado, porque si se acuerdan, ellos conquistaban pero guardaban el conocimiento, digamos, ¿no? Entonces había conocimiento de todos lados del mundo, y ellos queman esa biblioteca, ¿no? Y algunos filósofos lograron rescatar algunos textos que son los que quedan ahora, pero la mayoría se quemó. Y en la Edad Media se prohibió directamente no solo el politeísmo, sino que prácticamente se prohibió que se use un libro que no sea la Biblia, pero además de eso, prácticamente poca gente podría aprender a leer. O sea, la gente en general era analfabeta, solo los reyes o los nobles podían leer, y los que eran parte de la Iglesia Católica. Por eso antes era muy bien visto que alguno de los hijos de alguien se vuelva sacerdote o cura. Y entonces ustedes van a ver que todos los escritores más importantes de esa época les llaman Santo Tomás o San Agustín, así, ¿no? Porque evidentemente, a pesar de ser de la iglesia, eran los únicos que leían y escribían, pero obviamente lo que estudiaban era más teología, ¿no? Que ustedes saben que es la unión como de la filosofía, pero que habla más que todo de religión, ¿no? La psicología está subordinada a la teología o filosofía escolástica, y los más importantes de esta época es Santo Tomás de Aquino. Afirma que el alma y Dios son los objetivos del estudio de la filosofía,
y afirma que el alma es creación de Dios. Creo que se ve claramente, ¿no?, la influencia. Y en el Renacimiento es cuando todo esto va, el hombre empiezan a liberarse, ¿no?, del control total de la iglesia, de que no haya conocimiento, ¿no? Viene la revolución industrial, viene la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, aquí el hombre empieza a reclamar más autonomía, más educación, más libertad para la lectura, para el aprendizaje, ¿no? Juan Luis Vives dice, propio de todo hombre es errar, pero de nadie sino del necio el mantenerse en el error. El Renacimiento desvalora la especulación metafísica, o sea, empiezan a estudiar, o sea, empiezan a decir que la especulación no puede ser aceptada porque sí tienen que buscar un porqué, ¿no? Juan Luis Vives reclama la autonomía para los estudios de la psicología. Dentro de la época del Renacimiento se considera a Luis Vives el padre de la psicología. Melatón acuña la palabra psicología y como les dije, ¿no? Se acuña la palabra. Esta es la primera parte. Voy a buscar, la tengo. Eh, Hay otro que es más completo que habla de las... Acá está. Sí, acá está. Este ya habla un poquito más de la psicología moderna, ¿no? Porque hay unas cosas que están repetidas, que esto ya lo vimos. Como les hablé el otro día, René Descartes es considerado... Ah, no lo estoy compartiendo esto, ¿no? Pero, perdón. Esta lo comparto. Ya. Bueno, como les hablé el otro día, René Descartes es el primer hombre considerado el primer hombre con pensamiento moderno, ¿no? O el primer hombre moderno por su pensamiento. Ya van a ver ahorita por qué. René Descartes vivió desde 1596 a 1650, ¿no? Y su teoría del interaccionismo, en la cual la mente y el cuerpo se influyen entre sí, el punto de interacción se halla en la glándula pineal. En su libro Discurso del Método dice que debemos dudar de todo. Su frase más famosa es pienso, luego existo. Eh, no es esta la... Bueno, se lo resumo porque la otra vez ya lo había visto, pero no la encontré la, la misma diapositiva, no sé dónde la he puesto. Eh, René Descartes hace un método cartesiano, ¿no? Y es el precursor del método científico, ¿no? Él empieza a hablar de la importancia de un método para encontrar la verdad o el conocimiento, y entonces se empieza a discutir este tema. Por eso se lo conoce como el primer pensador, porque empieza a rechazarse solo especular, hacer teoría, sino comprobar estas teorías. Y gracias a René Descartes, uno de los primeros, ¿no? Y otros científicos, empiezan a acuñar, ¿no?, lo que es el método científico, y lo que es la ciencia en sí, ¿no? Entonces, por eso son los primeros pensadores modernos, que en realidad nosotros, justamente al estudiar una ciencia o estudiar ciencia y entender que la ciencia, ya tenemos ese pensamiento moderno todos, ¿no? No creemos cualquier cosa, ¿no?, que nos dice. Y por eso también como médicos tenemos que aprender, también es importante leer en el mismo internet, buscar que nuestras lecturas tengan fuentes, ¿no?, que sean científicas, ¿no? Siempre ver qué fuente es, ¿no? Buscar en el Google académico y esas cosas, porque nosotros como médicos estamos estudiando una ciencia, ¿no? Y tenemos que aprender a buscar también como científicos, ¿no? Porque estamos en el área del pensamiento científico ya. No estamos en el oscurantismo de que, por ejemplo, en la Edad Media, que se imponía todo lo que tenías que creer y pensar, porque prácticamente era impuesto, y la mayoría de la gente en realidad era analfabeta. Y en la Edad Antigua, hubo más conocimiento que se perdió lastimosamente, pero también se filosofaba mucho, que fue el comienzo de todo, digamos, ¿no? Pero ahora,
se empezó a discutir que no solo era hacer teorías que por más bonitas que suenen había que comprobarlas, ¿no? Y René Descartes justamente es uno de los primeros en hablar del método. Y como ustedes vieron, no sé si no se escuchaba, pero William Wundt, ¿no? Fue un psicólogo alemán que en Alemania que creó el primer laboratorio de... Igual se las pasé esa diapositiva, ¿no? Ese día, pero si no se las pasé, se las voy a pasar, ¿no? Eh, la tengo por ahí, pero esta la abrí mal y tarda un mundo mi computadora en abrir, pero se las voy a pasar bien, la voy a buscar donde está que William Wundt hizo el primer laboratorio de psicología, ¿no? Y desde ahí se separa la psicología tanto de la filosofía como de la medicina y empieza a ser una ciencia. Lo que pasa es que ahí está la fecha exacta, ¿no? Aunque ahorita no me acuerdo de memoria, pero fue gracias a este hito, ¿no? De que se creó el primer laboratorio de psicología, ¿no? Y en realidad ahorita se estudia muchísimo en psicología. Otro hito fue la creación de la APA, que también se la mostré y les dije, ¿no? Que ahí estaba su página para que entren, porque se hacen muchos estudios, ¿no? Porque es la Asociación Americana de Psicología. Y es bonita su página, ¿no? Y que son muy activos científicamente, porque ahora en psicología, de hecho, estamos en el punto de las neurociencias, ¿no? Que se estudia muchísimo los temas de la mente, el cerebro, ¿no? Entonces es súper interesante entrar a sus páginas de la APA, porque hay muchos estudios que nutren no solo la psicología, la neurología, la medicina, ¿no? Y ellos realmente han avanzado mucho en los estudios. Pero en realidad todo empezó en un cuarto en Alemania, ¿no? Que le dieron un cuarto y después le fueron reconociendo su trabajo y le dieron todo un edificio, ¿no? Entonces desde ahí la psicología empieza a ser una ciencia. Lo que quiero ahora mostrarle, ahorita voy a buscar un ratito, son las corrientes específicas de psicología. Les voy a mostrar un videito para que más o menos se ubiquen en las principales. Hay muchas corrientes en psicología, pero hay unas que son las principales. Por ejemplo, el estructuralismo es una de las corrientes que ahora ya no se usa mucho, pero en realidad fueron los estructuralistas que fueron los padres de la psicología científica, ¿no? Porque ellos hicieron los primeros laboratorios. Pero ahora ya no tiene tanto valor científico, ¿no? Pero de todas maneras es una corriente histórica, se puede decir, ¿no? Por esa parte. Hoy en PsicoCenter te presentamos diferentes corrientes psicológicas que existen. Como ya sabemos, la psicología es la disciplina encargada del estudio y análisis de la conducta humana.
humana, así como también de los procesos mentales y cognitivos. El inicio formal de la psicología, y al ser declarada como ciencia, es reciente, puesto que se establece que en el año 1879, el psicólogo alemán Wilhelm Wundt fue considerado el fundador de la psicología al crear el primer laboratorio de estudio de la psicología experimental, donde estudiaban la experiencia inmediata y observable a través del método experimental. El campo en esta ciencia es muy amplio, abarcando todos los aspectos de la experiencia humana. Por ello, es que con el pasar del tiempo y al ir evolucionando esta ciencia como tal, han existido diversas perspectivas dentro de la psicología, las cuales contienen teoría y metodología propia. En esta ocasión hablaremos un poco sobre los aspectos importantes de las 5 corrientes psicológicas más representativas, ya que en videos posteriores abordaremos cada una de ellas para explicarlas amplia y detalladamente. Esperamos que esta información te sea útil. Uno. Corriente psicoanalítica. Esta corriente surge a finales del siglo XIX y fue desarrollada por Sigmund Freud, médico y neurólogo austriaco, considerado como el padre del psicoanálisis. Interesado en encontrar un método efectivo de tratamiento para sus pacientes que sufrían histeria u otros tipos de neurosis, que eran las patologías que se presentaban con mayor frecuencia en sus tiempos, creía que muchos de nuestros actos vienen impulsados del inconsciente. En esta corriente se cree que los impulsos inconscientes y las experiencias de la primera infancia se encuentran en la raíz de sus comportamientos, y surge el conflicto cuando las restricciones sociales interfieren en estos impulsos. Algunos principios muy conocidos dentro de esta corriente son que el origen de todos los trastornos presentados en el individuo se encuentran en los conflictos no resueltos durante la infancia, la teoría de las etapas del desarrollo psicosexual y la estructura del aparato psíquico, dividido en 2 tópicas. En la primera se habla del consciente, preconsciente e inconsciente, y en la segunda tópica del ello, superyo y yo. El método básico del psicoanálisis es la asociación libre. 2. Corriente conductista. El conductismo se consolidó poco después del psicoanálisis y apareció siendo una corriente de la psicología que se oponía totalmente al pensamiento freudiano. Al contrario del psicoanálisis, los conductistas enfatizaban la importancia de basar la investigación en elementos observables del comportamiento, es decir, estudiaban la experiencia inmediata y observable, evitando al máximo la especulación no justificada y huyendo de la interpretación de los actos en clave simbólica. Se centraban en el estímulo-respuesta más que en la dinámica psicológica de la persona, cuya modalidad terapéutica consiste en dar determinados estímulos para conseguir la modificación del comportamiento que causa conflicto de la persona. 3. Corriente de la Gestalt. Esta corriente para nada debemos confundirla con la terapia Gestalt. Nació en Alemania para estudiar procesos psicológicos relacionados con la percepción y con el modo en el que se llega a soluciones ante problemas nuevos. Para estos investigadores, tanto al ver una imagen como al tener una idea, somos capaces de crear una imagen global acerca del entorno y sus potencialidades. Sostienen que la mente humana tiende a convertir la información parcial en total. La teoría Gestalt se basa en 3 principios fundamentales: el isomorfismo, el totalismo y la contemporaneidad. A esta corriente psicológica no le importa el pasado, solo le interesa el presente, que es el aquí y el ahora. 4. Corriente humanista. Esta corriente surge como parte de un movimiento cultural más general, surgido en Estados Unidos en la década de los 60 y que involucra planteamientos en ámbitos como la política, las artes y el movimiento social denominado contracultura. Surgió en reacción al conductismo y al psicoanálisis. Como ya vimos, 2 teorías con planteamientos totalmente opuestos en muchos sentidos, pero que predominaban en esta ciencia. Pretenden la consideración global de la persona y la acentuación en sus aspectos existenciales: la libertad, el conocimiento, la responsabilidad. La psicología humanista tiende a regresar al hombre la responsabilidad de sus elecciones y a rehabilitar sus valores espirituales. 5. Corriente cognitivista. Esta corriente es una de las adiciones más recientes a la investigación psicológica. Es el ámbito de la psicología que estudia la cognición, el proceso mental que está hipotéticamente detrás del comportamiento.
Este cubre una amplia gama de temas de investigación, examinando preguntas sobre los trabajos de la memoria, percepción, atención, razonamiento y otros procesos cognitivos superiores. Así, la psicología cognoscitiva es diferente a otras perspectivas psicológicas previas en dos aspectos principales. Primero, acentúa el uso del método científico y rechaza totalmente la introspección como método válido de investigación. Y segundo, plantea la existencia de estados mentales internos, a diferencia de tan solo asociaciones entre estímulo-respuesta. Como ves, el campo de estudio en esta ciencia es muy vasto, cada corriente con sus propios puntos de vista, desde los enfoques que se centran exclusivamente en la conducta observable, pasando por los que ocupan los procesos internos tales como el pensamiento, el razonamiento y la memoria, o las que ponen acento en las relaciones humanas y el pensamiento humanista de la posmodernidad, hasta los sistemas psicológicos que se focalizan en los procesos inconscientes. Además, muchos psicólogos en la actualidad no trabajan con las ideas de una sola corriente psicológica, sino que combinan varias. Si eres psicólogo y no te inclinas por alguna corriente específica, no hay ningún problema. Mientras el fin sea la mejora del paciente, siempre es bueno saber qué técnicas se pueden emplear para los diferentes trastornos y problemas que el paciente llega a tener. Si te gustó el video, te pido no regreses. Bueno, como pueden ver, esas son las corrientes más importantes. En la otra clase les voy a mostrar la mayoría de las corrientes, pero esas evidentemente son las más importantes. Y como ustedes ven, parte de la psicología, ¿no? Y en sus estudios empezó la neurociencia y empezaron a estudiar las funciones mentales, que justamente la va a nutrir hasta la psicopatología, ¿no? Que solo hablaba antes, ¿no? De los trastornos mentales, pero ahora la psicopatología descriptiva se ha nutrido mucho y es donde estudiamos el examen mental y todas las funciones mentales, que es lo que vamos a ver en la parte de ya del examen mental y que vamos a exponer, ¿no? Eso es lo que le digo que cada uno de ustedes va a exponer, que ya voy a ir mostrándoles todos los temas, ¿no? Para que la próxima clase veamos si lo dividimos al azar, ¿no? O ustedes lo quieren ir eligiendo sus temas, entonces eso lo vamos a ver. Vaya, en la página, igual en la plataforma, están todos los temas, ¿no? En la fase 2 están todos los temas, desde en la parte de diapositiva o en el cronograma de la materia. Ustedes, en todas partes en realidad le he puesto los nombres de los temas. Entonces, donde ustedes entren, desde cronograma hasta diapositiva, van a encontrar los nombres después de la fase 2, ¿no? En la fase 2 en realidad, van a encontrar todos los temas de las funciones mentales, incluyendo un tema que es neurociencias y cerebro, ¿no? Que es muy bonito, porque explica lo que es la neurociencia y su importancia también en psicopatología y psicología y medicina, ¿no? Todavía a mí me falta terminar las corrientes, eh, hablarles de historia, de entrevista y, y lo que es la psicología médica, su historia en sí, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, ¿no? Es importante que los aportes de la psicología no solo van en la entrevista, ¿no? Sino que inclusive gracias a la ciencia de la psicología y de las neurociencias en general, nutrió varias ciencias, ¿no? Por eso es que ahora ya está una carrera en Estados Unidos, ¿no? Que está basada en las neurociencias, que se dedican netamente a ser investigadores, ¿no? Y es muy importante porque nos está ayudando tanto a la psicología como a la medicina, eh, y a otras ciencias, ¿no? Con sus aportes, y cada vez se va enriqueciendo la parte de la mente, ¿no? De lo que es la mente, ¿no? Y entender esto es súper importante. Y por eso en esta parte vamos a ir viendo lo que es el examen mental, cómo se evalúa, pero no solo lo vamos a ver con su evaluación básica, ¿no? Que es lo que vemos externamente, sino que la idea es que también vamos a ver desde la parte neurocientífica, ¿no? En el cerebro, donde, digamos, más o menos, qué estructura producen, ¿no? Cada una de estas partes mentales, ¿no? Por eso elegimos este libro, porque habla de la estructura. Otra cosa, chicos, que quería hablarles. Ayer tuvimos una reunión con la directora, con la doctora Cecilia,
Y nos comentó de que hay la probabilidad de, claro que ella tiene que hablar con nosotros y comunicarse, de clases semipresenciales, es decir, que van a seguir las clases virtuales, pero para algunos alumnos que quieran, ¿no? Y que cumplan con los requisitos, se va a poder tener clases prácticas, pero la doctora se va a comunicar con nosotros, nos vamos a primero a organizar, ¿no? Para ver cómo va a ser, digamos, ¿no? Qué requisitos va a tener, creo que va a haber un consentimiento, ¿no? Y otras cosas que ya les iré comentando porque todavía la doctora no va a hablar con cada uno de nosotros, ¿no? Uno por uno. Y obviamente ustedes saben que somos bastantes docentes, ¿no? Entonces, la doctora todavía no ha hablado personalmente conmigo, ¿no? Vamos a hablar con ella y con Amanda, ¿no? Entonces, igual, las personas que no están acá, todos vamos a seguir con clases virtuales y no va a significar que van a tener menos puntaje, digamos, ¿no? Obviamente las personas que vayan van a tener su puntaje, no es que sea más, digamos, ¿no? Sino que las clases también van a ser evaluadas, digamos, ¿no? Eh, pero, o sea, no es que va a tener alguien más ventaja que otros, solamente de que los que quieran y sus padres acepten y ustedes acepten. Depende también de la edad, ¿no? Pero los que quieran, van a poder y puedan, se está viendo la posibilidad de que podamos hacer en grupos reducidos algunas clases con pacientes, pero como les digo, la doctora tiene que comunicarse personalmente conmigo, o por ahí también son también las clases más que todo que se hacen en la universidad, porque se estaba hablando, ¿no? De qué tipo de prácticas, porque hay prácticas, ustedes saben, como anatomía y otras cosas que son pues obligatorias, digamos, ¿no? O sea, que son más importantes, pero igual la doctora va a hablar con cada uno de nosotros y nos va a explicar mejor, ¿no? Pero se está hablando se va a hablar, ¿no? De con qué materias se puede, no se puede, en qué horarios y todo eso. Les voy informando, ¿no? Porque eso es lo que se habló ayer, ¿no? Pero obviamente cuando sepan más les voy a ir informando, ¿no? Para que también nos podamos organizar, ¿no? Y ver qué hacemos, pero de todas maneras, el que no pueda igual, o sea, no es que va a perder puntaje ni nada de eso, ¿no? Igual ya la tenemos preparada la clase como virtual y yo tengo grabaciones con pacientes, ¿no? Entonces, igual vamos a ir viendo todas las exposiciones y los pacientes y los casos, ¿no? Entonces, no se preocupen por eso, solamente es comentarles un poquito, ¿no? De lo que estuvimos hablando ayer, de la posibilidad, ¿no? De que la universidad está pensando ver, ¿no? Cómo hace la semipresencialidad, pero en las prácticas, en la teórica, 100% virtual, igual tendría que ser con grupos reducidos, ¿no? Con todas las medidas, ¿no? Y bueno, ya les iré comentando, porque yo igual es lo que sé, lo que les estoy comentando, ¿no? Pero me parecía importante comentarles, ¿no? Porque no sé si ustedes ya han escuchado algo. ¿Alguno ha escuchado algo, chicos? ¿Ya les han avisado algo? Sí, doctora, el doctor de imagenología nos estaba Ya comentando les algo. estaba comentando, ¿no? Ya. Entonces, cuando sepamos algo más, o sea, cuando nos organicen y nos comenten más, ya yo les voy a ir hablando cómo nos podemos organizar, porque también hay que ver el tema del horario, ¿no? Porque tiene que ser horarios que obviamente las clases virtuales siguen, ¿no? Entonces, las personas con las que hagamos tenemos que organizarnos en horarios que se puedan, ¿no? Ustedes y yo, ¿no? Pero obviamente no tiene que chocarles a ustedes tampoco, pues, ¿no? Entonces ya vamos a ver, vamos a hablar, ¿no? Y vamos a ver cómo, si es posible, cómo organizarnos. Bueno, chicos, por ahora les agradezco. Nos quedaríamos hasta que voy a terminar la grabación. Ya, igual